Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Manuel Morato, muchas gracias por compartir este ratito y vamos a hablar, bueno, pues de lo que tú sabes mucho, de defensa y de seguridad. Me vas a permitir que haga una breve presentación y, por supuesto, por favor, si digo algo que no es correcto, rectifícame inmediatamente. Eres coronel de artillería retirado. En tu carrera has desempeñado puestos de gran responsabilidad, de alta responsabilidad. Has estado, por ejemplo, destinado en el cuartel general de la OTAN en Bruselas, en concreto en la División de Asuntos Políticos. Has sido también, y esto es muy importante, agregado de defensa en la Embajada Española en Moscú, con responsabilidades en Rusia, en Ucrania, en Bielorrusia, en Kazajstán, en Uzbekistán. Sí. Conoces muy bien toda esa zona y ahora eres, desde hace ya unos años, presidente del Instituto de Debate y Análisis de Asuntos de la Defensa, del IDAPS, ¿no? De políticas de seguridad. De políticas de seguridad, perdona. No, está bien. Instituto de Análisis, de Debate y Análisis de Políticas de Seguridad. Correcto. Por tanto, eres una autoridad para hablar de defensa y de seguridad en general. Si te parece, voy a empezar por una pregunta casi personal, ¿no? Para mí es evidente que ahora existe una preocupación que no identificábamos años atrás en materia de seguridad, más allá de los atentados terroristas, ¿no? Es más, en el Eurobarómetro de marzo del 25, los europeos se reconocen preocupados por la defensa y la seguridad. A tu criterio, con tus conocimientos y tu experiencia, ¿realmente tenemos que estar preocupados? ¿Hay algún problema probable, más allá del cambio de criterio de una administración que hablaremos después? ¿Hay algún problema probable que nos haga estar preocupados? Muchas gracias por la presentación, que me ha puesto en un... Bueno, ha sido demasiado buena. No he ocupado puestos de tantísima responsabilidad, sí que he estado destinado en esos sitios, en momentos además muy interesantes y bueno, con experiencias muy positivas y que creo yo que me ayudan a ver lo que sucede en el mundo desde distintos puntos de vista, que para una persona que le gusta el hacer análisis de la situación en el mundo, pues creo que es muy importante. Bueno, pues poniendo los pies en la tierra y yendo a la pregunta que me haces, yo creo que motivos para estar preocupados por la seguridad siempre depende de cómo queramos ver esa seguridad. Ahí los gobiernos y los medios de comunicación tienen una responsabilidad enorme porque son los que pueden hacer y los que de hecho hacen que la sociedad pues esté más sensibilizada con unos temas u otros. En este momento tenemos que estar más pendientes de la seguridad. Bueno, pues depende de con qué se compare, con qué momento histórico se compare. Evidentemente llevábamos una época, la época de la Guerra Fría, y ya entramos en temas relacionados, quizás más relacionados, directamente relacionados con el motivo de la entrevista. En la época de la Guerra Fría había una estabilidad en Europa y los medios de comunicación no nos trasladaban tanto asuntos del resto del mundo, o no les trasladaban tanto a nuestros antepasados recientes lo que estaba sucediendo en el mundo como se hace ahora. Entonces el conocimiento, digamos que de la gente era más sobre pues, lo más próximo, el país y después Europa. Hablar de la China o hablar de lo que sucede en Extremo Oriente, pues son cosas que yo creo que no se veían como algo tan importante como ahora. Ahora estamos en una época en la que todo está interrelacionado, la gente en general, el pueblo llano, sabe mucho de muchas cosas, más de a veces de lo que algunos quisieran que supiese, y eso hace que haya más sensibilidad por lo que pasa en el mundo.
Esto quiere decir, pues claro, que cuando tú sabes lo que está sucediendo en otras partes del mundo, aunque sea lejos, pues te hace pensar en que eso puede ocurrir también, te puede ocurrir a ti. Entonces, esa ya es una razón por la cual yo creo que ahora hay más sensibilidad por los temas de seguridad. En concreto, para nosotros los europeos, estamos además en un momento en el que Estados Unidos ha cambiado su administración, hay un nuevo presidente que ya era conocido, pero que bueno, había estado en el gobierno, después había cambiado y es republicano el actual, después pasó a una administración, la administración Biden, diferente totalmente, y ahora vuelve otra vez los republicanos y vuelve el presidente Trump, que parece que, bueno, por lo menos ya tiene la experiencia de haber estado antes en el gobierno. Para bien o para mal, tiene esa experiencia. Entonces, llega esta nueva administración y decide cambiar porque establece como principio America First. Y dice, bueno, lo primero son los intereses norteamericanos. Uno podría pensar, entonces antes no eran. Bueno, ahora se pone lo pone el actual presidente como uno de sus, como su principal objetivo, hacer América fuerte otra vez, y eso entonces le lleva a la conclusión de que el esfuerzo que está haciendo en Europa no le interesa. Le interesa más, pues lo que ya se decía con Obama, el pivotar hacia Oriente, hacia China en concreto. ¿Por qué? Pues porque China se ha convertido, y sobre todo en los últimos años, y más después de Obama, si ya antes con Obama ya se veía que estaba creciendo, ahora es un competidor muy importante, el más importante para Estados Unidos. Entonces esto hace que el ciudadano normal ahora, que hasta ahora estábamos durante toda la Guerra Fría y después al caer el muro de Berlín y al caer el Pacto de Varsovia y la Unión Soviética deshacerse, pues bueno, pues resulta que el que nos estaba dando la seguridad, que es Estados Unidos, decide irse pensar en otra zona más que en Europa. Entonces eso nos tiene que llevar a los europeos a pensar mucho más en nuestra propia seguridad, por supuestísimo. Pero no hay una amenaza real, no hay un... Bueno, ¿qué pasa entonces? Pues pasa que si yo digo que tengo que aumentar mucho mis capacidades, tendré que decir por qué. ¿Cómo le digo yo al ciudadano que vamos a gastarnos mucho más de lo que estábamos gastando? Yo creo que se puede decir, pero habría que explicar todo esto, habría que explicarlo, y además es fácil de explicar, porque es justo lo que acabamos de decir. Nos estaba dando la seguridad Estados Unidos y deja de dárnosla. No porque diga que ya no quiere saber nada de nosotros, no, simplemente porque dice que su interés está en otra zona y que nosotros, oye, pues que si nos interesa nuestra seguridad, pues que tenemos que gastarnos dinero y preocuparnos por aumentar nuestras capacidades. Entonces, esa es la situación real y eso es lo que se debería explicar. Pero ¿qué ocurre? ¿Cuál es la situación? La situación actual es que en Europa tenemos una guerra de una potencia europea como es Rusia, que hubo un momento después de la Guerra Fría y demás que se quedó casi solo en potencia regional o casi ni eso, y que de pronto ha vuelto otra vez a lo mismo que le ha pasado a China. Bueno, lo mismo, las comparaciones siempre son malas, pero quiero decir, temporalmente China ha subido y Rusia también ha subido. Y ha subido, entre otras cosas, porque el presidente que tienen ahora, que ya lleva también más de 20 años, que es Putin, pues tiene una mentalidad muy diferente a la que tenía el anterior, que además también estaba en una época muy mala de debilidad total del régimen, del sistema ruso. Entonces llega Putin, que es un hombre con... el pasado a mí me parece que no tiene mucha importancia, lo que siempre se resalta de que ha estado en los servicios de inteligencia. La KGB. Pero bueno, que estaba en los servicios de inteligencia, pero era un comandante. O sea, que le pilló comandante, pero no como comandante al estilo venezolano. Se entiende que era una escuela, ¿no? Eso sí,
pero no olvidemos que hay muchos presidentes norteamericanos que han tenido también una buena escuela en ese sentido. Y eso además no es, volvemos a lo que comentábamos particularmente, a veces lo que hay que ver es para quién. Entonces, para los rusos, la escuela del KGB, que ya no es KGB, es FSB, pero bueno, la gente sigue hablando del KGB, que es otro error, claro, lo mismo que sigue hablando de los rusos y habla de la Unión Soviética y dice que el Partido Comunista Ruso, cuando es irrelevante prácticamente en el gobierno en este momento, ¿no? Desde hace muchos años. Entonces, eso, bueno, es una situación especial. Volviendo a ese mismo Eurobarómetro de marzo del 25, también los europeos quieren que Europa les proteja, al hilo de lo que tú has comentado, y además que la acción sea una acción común. ¿Cómo ves las aportaciones en esta línea del libro blanco publicado en marzo del 25, en materia operativa, en materia de financiación? Bueno, el libro blanco era una necesidad, por supuesto. No podíamos, o sea, para poder, es una de las cosas que además se achaca ahora y se dice que es uno de los problemas que tenemos en la Unión Europea, y es que no tenemos una estrategia. No hay, pero en general, y como estamos hablando de seguridad, pues estrategia de seguridad. El libro blanco de la defensa europea de alguna manera viene a ser eso, una estrategia. Pero el problema fundamental, y vuelvo un poco, yo soy bastante crítico, pero crítico en el sentido que yo creo que tenemos que ser críticos las personas que nos consideramos serias, es decir, bueno, yo soy crítico porque lo que quiero es mejorar esto. Entonces yo critico lo que creo que está mal para que, en mi modesta opinión, se haga de otra forma. Entonces, tenemos que... la Unión Europea necesita una estrategia de seguridad, por supuestísimo. Pero ¿qué problema hay? Pues el problema es que la Unión Europea, hoy por hoy, no es una unión real en donde haya un presidente de la Unión Europea. Tenemos una comisión, tenemos un parlamento, pero son organismos, pero no hay una voz que represente, no hay un presidente. Pero este documento tan reciente, ¿qué aporta? Este documento, digamos que lo que hace es indicar ya aspectos muy concretos de la seguridad y de la defensa que hay que potenciar, porque desde luego, si queremos que la defensa sea buena, pues una de las cosas evidentes que todos los que nos hemos dedicado a estos temas y nos dedicamos es: necesitas ser independiente. Si resulta que tú compras el armamento a un tercero que no es la Unión Europea, me da igual si es Estados Unidos o lo que sea, o Israel o quien sea, pero si lo compras fuera de la Unión Europea, pues no eres totalmente independiente. ¿Por qué? Pues porque ese armamento necesita un mantenimiento, necesita unas adaptaciones. Incluso puede ocurrir hoy día con los sistemas que hay, pues como pasa con algún avión del que se ha hablado recientemente, que dices, bueno, es que puede ocurrir que en el caso de necesidad de usarlo no pueda, porque el software que necesito no está actualizado o porque está manejado, de alguna manera le han puesto algo para que yo no pueda actuar de determinada manera. Entonces, lo que quiero decir es que si tú quieres ser independiente, eso cuesta mucho, pero hay que empezar por ver qué cosas necesitas y quién te las facilita. Entonces, Europa tiene que, y eso es muy difícil también, claro, no solo definir esos ámbitos que se definen ya, esos están claros, en los que necesitamos una modernización y no solo modernización, sino una independencia que suponga que seamos nosotros quienes los fabriquemos. Pero luego viene el siguiente problema. Eso es Europa. Pero Europa no es un país como Rusia o como Estados Unidos, que aunque son muchos estados, tiene su presidente y tiene, aunque haya determinadas funciones
que sí que se realicen, que sean responsabilidad de los distintos estados, hay otras que están centralizadas, como la defensa. Aquí no. Entonces, ¿quién va a hacer eso? ¿Lo va a hacer Francia? ¿Lo va a hacer Alemania? Los españoles también queremos hacerlo. Claramente. Esto me da pie a, es evidente por diferentes razones que has expuesto, que Europa tiene que asumir más responsabilidad en su propia defensa, ¿no? Y para esto pues tenemos que hacer un análisis de situación que tú realizas muy bien. Si te parece, vamos a empezar. Ya has comentado una, es que Europa es un conjunto de países. Vamos a comenzar por nuestras debilidades, ¿no? Esta es una debilidad. ¿Y qué más debilidades tenemos los europeos en materia de defensa? Bueno, las más importantes son la falta de coordinación, como es que ya lo he apuntado. O sea, necesitaríamos no solo esa coordinación, necesitamos fábricas nuevas. ¿Dónde se establecen esas fábricas? ¿Quién lo hace? O sea, el problema es más de, por una parte, de hacer ese estudio que se está haciendo, pero luego a ver cómo se desarrolla y cuánto tiempo tarda en desarrollarse. Por eso yo no soy, cuando ahora se habla, no, por una guerra, porque hay que prepararse para una guerra, creo que es un error. Primero porque estamos diciendo muchas veces que la guerra hay que evitarla. Y las guerras hay formas de evitarlas. La mejor forma de evitar una guerra normalmente siempre es la diplomacia. Y hay muchas formas de hacer, de desarrollar la diplomacia por parte de los países. O sea, quiere decir que la diplomacia puede ser más o menos agresiva. O sea, cuando uno está haciendo cosas, pues lo que está muchas veces es metiéndole los dedos en los ojos a alguno de los de alrededor. Entonces eso hay que verlo. Y se puede hacer una diplomacia en la que sea más realista y decir, bueno, pues vamos a ver qué te interesa a ti, qué me interesa a mí y vamos a negociar para ver si llegamos a un entente. Si yo ya digo lo que tú dices, a mí no me interesa y no negocio, pues entonces está fallando la diplomacia, claro. Bueno, una vez comentadas las debilidades, bueno, la Unión Europea también tiene grandes fortalezas, ¿no? Sin duda. Por ejemplo, hay intentos, mecanismos de coordinación, tenemos también fondos básicamente destinados a investigación, también hay grandes empresas de defensa dentro de la Unión Europea. Y no sé si tú esto lo compartes conmigo, también un cambio cultural en algunos países, no tanto en España, en relación al servicio militar obligatorio. ¿Qué podemos comentar de las fortalezas de la Unión Europea en materia de seguridad? Bueno, quizás ya has apuntado a las más importantes. La Unión Europea es una potencia económica, pero claro, la potencia económica va acompañada también de ser una potencia industrial. La Unión Europea tiene una gran capacidad para construir, fabricar y para investigar, y eso lo hemos visto. Y lo que pasa es que, bueno, pues lo que decíamos antes, hace falta quizás dar ese paso que todavía yo creo que ni se ha dado ni veo que se vaya a dar de esa unión porque supone una pérdida de soberanía muy grande. Pero la fortaleza está, por supuesto, en esa capacidad que tiene Europa para construir, primero para investigar y luego para desarrollar, para hacer proyectos, desarrollarlos y ponerlos en práctica hasta el final. ¿Qué ocurre? Pues que evidentemente necesitamos cosas, no solo las tierras raras, pero sí también otras cosas que por razones, bueno, pues porque la mayor parte de las veces ha sido por cuestiones económicas, claro, pues no interesaba desarrollarlas aquí y resultaba más fácil comprarlas fuera. Entonces, si la fortaleza nuestra es que tenemos capacidad, pero evidentemente nos faltan determinados componentes que hoy por hoy pues se hacen fuera de Europa. Y entonces eso va a haber que seguir comprándolos fuera, seguiremos dependiendo y luego además hay otra cuestión, claro, que es fortaleza y es debilidad. Somos capaces de hacerlo, pero necesitamos un tiempo. Un barco no se hace en 4 días, un avión tampoco, ni un carro de combate, o sea, todo eso
se tarda mucho tiempo. Por eso yo no soy partidario en absoluto de hablar de que vamos a tener una guerra dentro de 4 años o 6 años, porque eso además sería, bueno, pues al ciudadano normal le diría, bueno, pues si el político me dice esto, pues yo quiero otro político que no me diga esto, que luche para que eso no ocurra. Entonces, adelantar, decir que va a ocurrir algo dentro de algún tiempo en el ámbito de la seguridad, pues demuestra de alguna forma incapacidad para manejar la situación actual. Hay que evitarlo, y se puede evitar, claro que sí. Y además, con esa diplomacia que decía antes. Ahora, la fortaleza existe, pero también existe la debilidad, claro, que hemos comentado antes y comentamos ahora. Y la fortaleza, que también lo es, de que con independencia de cómo finalmente se asuman responsabilidades económicas en la OTAN, siempre estará la OTAN y siempre estará otros Estados miembros que en razón del Tratado de la Unión Europea apoyan en caso de, yo qué sé, de una supuesta invasión. ¿No? Vamos a ver, la Unión Europea tiene artículos como el 47, que no es tan eficaz, por así decir, como los de la OTAN, que sí que obligan casi, por lo menos, si hubiese un ataque contra uno de los países de la OTAN, y ahora hablamos de la Unión Europea, el resto de los países tendrían que actuar. Bueno, digamos que en la Unión Europea el actuar no quiere decir que tuvieran que mandar tropas para defenderlo, que esa es la otra cuestión. Entonces, es complicado. Más vale que eso no suceda, pero evidentemente lo que sí es muy importante, y esa es una fortaleza también de la Unión Europea y de la OTAN, pero vamos, de la Unión Europea que estamos hablando ahora, es que existen la comunicación. O sea, yo estaba en OTAN, ahora me paso a OTAN, y bueno, nos imaginamos la ventaja que es que dentro de 2 horas haya un representante de cada país miembro sentado a una mesa que tenga voz y voto. Eso lo tiene la OTAN. La Unión Europea también tiene esa capacidad de poder reunir a sus representantes en Bruselas en un momento determinado, con un lapso de tiempo muy breve, y poder tomar decisiones. No es lo mismo que la OTAN, pero yo creo que se puede ir en ese camino. Tú decías antes, y la OTAN seguirá. Bueno, recordemos que hace muy poco tiempo, son 3 años, Macron decía que la OTAN estaba en muerte cerebral, y que, o sea, que el tema de la OTAN, bueno, la OTAN sin Estados Unidos no sería OTAN, eso por supuesto. No voy a decir, porque no lo creo, además, que Estados Unidos vaya a salirse de la OTAN, ni mucho menos. Pero lo que sí quiero decir es que se pueden transformar, las organizaciones se transforman. Una de las transformaciones que estaba prevista por algunos y que no llegó a nada era que Rusia entrara en la OTAN. Eso se manejó, eso en los años 90, yo lo he vivido, dentro de la organización, y se hablaba de eso. Lo que pasa es que, bueno, unos a favor y otros en contra. Ya. Si te parece, en estas fortalezas y en estas capacidades de la Unión Europea, vamos a detenernos un poquito en los recursos humanos. Ay, perdona, hay algo, sí, efectivamente, los recursos humanos. Me estabas preguntando por el tema de los países en donde se está volviendo al servicio militar obligatorio. Bueno, hay unos países que efectivamente, por su situación geográfica, es muy importante la situación geográfica, por eso muchas veces hablamos de geopolítica, porque es importantísimo, pero para todo, para verlo de una manera y para verlo de otra, o sea, para tenerlo en cuenta, en una palabra. Entonces, hay unos países que por su proximidad a Rusia y por su pasado histórico, pues, aunque no era Rusia, era la Unión Soviética, pero para esos países, pues ellos se sienten más con unos riesgos superiores e incluso amenazados por una posible invasión rusa. Desde mi punto de vista, es absurdo, porque lo estamos viendo. Rusia lleva 3 años en una guerra contra Ucrania y, bueno,
no ha sido un paseo militar, ni mucho menos. O sea, pensar en que Rusia puede invadir otros, o sea, no solo ya Ucrania, que no la ha invadido completamente, ni ha podido, ni puede, desde mi punto de vista, no puede porque lógicamente le ayudamos el resto de los europeos, pero la ayuda sería muy superior, claro, si se atacase a un país de la OTAN o de la Unión Europea, porque Ucrania en este momento ni es OTAN ni es Unión Europea. Entonces, pensar que Rusia o que puede hacerlo no tiene ningún sentido. Y además no hay argumentos. La gente que dice esto, porque esto es algo que forma parte del relato, no se sustenta en nada. No hay declaraciones de nadie, ni tampoco, no solo no hay declaraciones, tampoco hay, digamos, acciones que puedan, salvo el decir, bueno, como ha invadido Ucrania, puede invadir Polonia o Lituania, Letonia, Estonia. Es totalmente absurdo. Entonces, aproximadamente Europa tiene 1.400.000 militares, pero si no estoy yo mal informada, solo de un 10 a un 15% podrían movilizarse de una manera inmediata, ¿no? Claro, bueno. Entonces, realmente una cantidad pequeña. Muy pequeña, evidentemente. Esa es una de las cosas que hay que mejorar en todos los sentidos. Se puede, sin duda alguna. Ahí lo único que hace falta es, bueno, pues el acuerdo de los países de la Unión Europea y por supuesto, dedicar dinero, porque esto cuesta No, y tiempo, dinero. el tiempo. Formar gente... Sí, pero el tiempo se puede reducir mucho, y de hecho es precisamente lo que tú estás apuntando a que es una minoría. Estás hablando de una minoría, pero esa minoría tiene capacidad de reacción rápida. Son fuerzas de reacción rápida. O sea, eso se puede hacer en muy poco tiempo. Y eso se puede aumentar de forma que en lugar de ser 5.000 sean 50.000. Pero lo que pasa es que hay que ver, pues lo de siempre, decir, bueno, ¿para qué? ¿Es necesario? ¿No es necesario? ¿Es urgente? ¿No es urgente? ¿Qué necesito? ¿Que los 50.000 o los que sean, los que se determine, estén en cuántas horas o en cuántos días? ¿O unos en una semana y otros en 3? O sea, esas son las grandes preguntas que hay que resolver. Para mí la más importante, desde luego, es bueno, pues el nivel de amenaza, que se tiene. Y yo creo que ahí, insisto, estamos equivocados en el relato. Hay una cosa que todos hemos oído hablar de ella, que es la disuasión, y la disuasión nuclear. La disuasión nuclear indicaba que un país que tenía o que tiene armas nucleares, digamos que está en primera división, y no te metes con el de segunda o tercera, no juega no se enfrenta al de primera. Entonces, eso ha fallado en el momento en el que ha habido una guerra, o hay una guerra con Rusia, porque Rusia es una potencia nuclear. Y además no es que sea una potencia nuclear como Francia o como el Reino Unido, como Israel, que dicen que no tiene, pero sí tiene, pero no tiene, no podemos compararlo. Rusia porque es el país que más cabezas nucleares tiene. ¿En Europa qué países tienen armas nucleares? ¿Rusia? ¿Francia? Rusia, Francia y Reino Unido. Luego hay armas nucleares muy importantes en otros países, pero no son de ellos, no las manejan ellos y no tienen el botón para utilizarlas. O sea, son fuerzas estacionadas nucleares, como hay muchas en Alemania, pero que son norteamericanas, claro. Ya. Entonces, el resto de los países no tenemos capacidad nuclear. No somos países nucleares. Ya que hemos hecho así una descripción de la situación actual y en esa perspectiva de que Europa asuma más responsabilidad en su propia seguridad y en su propia defensa, a tu criterio, ¿cuáles serían las prioridades? ¿Qué es lo primero que habría que hacer? Un buen diagnóstico de situación que le acabas de comentar. En función de ese diagnóstico de situación, ¿qué prioridades? Yo creo que eso está ya está muy hablado dentro de la Unión Europea. Yo creo que hay una comunidad de criterio
sobre el tema. Creo que todo el mundo está convencido de que tenemos que invertir más, por supuesto, en defensa, en nuestra seguridad, para decirlo claramente, porque la defensa parece que solo es militar. Entonces vamos a dejarlo en seguridad, que es mucho más amplio y que, por supuesto, ahí tiene razón el gobierno español cuando cuando lo explica mejor, diciendo no, es que la seguridad no solo son los carros de combate, y tiene toda la razón del mundo, creo, desde mi punto de vista. La seguridad es muchísimo más amplia. Dentro de la seguridad está la defensa militar, pero la seguridad es mucho más amplia. Y en ese sentido, pues es evidente que tenemos que desarrollar todos los sistemas de ciberseguridad. Está claro, ciberdefensa, el ciber, todo lo relacionado con ciber, eso es fundamental. Las nuevas armas que han aparecido con esta guerra, los drones y los antidrones, cómo se lucha contra los drones, es un ámbito en el que hay que trabajar mucho, entre otras cosas porque los drones son mucho más baratos que los aviones, por ejemplo. Entonces, y encima los puedes manejar sin que vaya un hombre dentro también, o sea que tiene muchas ventajas. Desde el punto de vista de la Unión Europea, se puede aumentar mucho las capacidades. Yo creo que estamos en esa línea, ya estamos de acuerdo. Y homogeneizarlo, ¿no? O sea, claro, que no sea... Es que lo de homogeneizarlo es evidente. Nosotros tenemos un montón de distintos carros de combate. Estados Unidos lo tiene mucho más fácil. No solo los carros de combate, pasa lo mismo con los aviones, pasa lo mismo hasta con los helicópteros de ataque, ¿no? Entonces, todo esto lo que nos tiene que llevar es a ese acuerdo dentro de la Unión Europea para ver qué es eliminar duplicidades, además hechas en distintos países para sus propias fuerzas armadas y para su mercado. Pues ahora hay que pensar que ese mercado debe ser el mercado europeo. Lo que ocurre es que, vuelvo a repetir, no es una cosa que se pueda hacer de la noche a la mañana, porque hay componentes de muchas clases distintas de armamento que requieren comprarse fuera de la Unión Europea, hoy por hoy, y eso no puede cambiar en poco tiempo. Pero hay que ir dando pasos, claro. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que se está haciendo y se va a hacer bien, me parece? Es la identificación de las áreas en las que somos más débiles. Has apuntado claramente a esa falta de homogeneización en el armamento, está clarísimo. Entonces eso es una de las cosas pero bueno, una vez más hay que ver quién entonces, cuáles se quedan de los que hay en el mercado, ¿no? Sí, y además de la homogenización de carácter técnico de todo tipo de dispositivos, armamentos, en fin, aviones, carros de combate, ¿existe un criterio común en cuanto a la formación que deben tener los militares? Tampoco es la misma, claro. Tampoco es la misma. No hay un sistema de acreditación. Bueno, vamos a ver, hay unas cosas que sí que todos sabemos. Hay maniobras desde hace muchos años y dentro de la OTAN ya llevamos muchísimos años haciendo maniobras entre distintos países, y entonces eso hace que el nivel de capacitación al final sea muy similar. Por eso hay mucha diferencia, eso sí, con los países que han llegado más tarde a la OTAN o con los países que se van incorporando. Pero lo que no hay es una academia o un modelo de academia común para todos los europeos. Eso no existe. O sea, con un nivel determinado de conocimientos que ineludiblemente tienen que adquirir en esas academias. Lo que pasa es que hoy por hoy eso no existe. Lo que ocurre es que, vuelvo a repetir, dentro de la OTAN pues es bastante similar. ¿Por qué? Pues porque la manera de realizar el fuego en artillería, por ejemplo, pues aunque tengas cada armamento, cada sistema de armas tiene unas necesidades, pero digamos que cuando estamos en la academia aprendes lo básico, por así decir, de todo lo que te puede interesar, a juicio naturalmente de tu país. Del país, claro. Esa sería la conclusión.
Ya estamos terminando, tengo que reconocer que he aprendido mucho. Es un tema realmente muy interesante y que tiene tantas aristas, Sí, tantos los tiene. elementos a tener en cuenta, Sí, los ¿verdad? tiene. Que es muy complejo. Pero bueno, hoy es lunes día 28 de abril y hace una semana falleció el Papa Francisco. Y a mí me ha parecido interesante recordar una reflexión suya que me gustaría que tú comentaras si te parece bien un poquito. No voy a poder utilizar las palabras exactas, ¿no? Pero él nos decía que la guerra de Ucrania, si bien no se podía decir que hubiera sido provocada, sí que se podía decir que podía haberse evitado. ¿Qué te parece esta reflexión de Papa Francisco? Bueno, para mí el Papa Francisco, y aprovecho para hacerlo esto en su honor, por supuesto, porque creo que era una persona sabia. No solo sabia espiritualmente, sino con un gran conocimiento, quizás también porque la Iglesia tiene unas capacidades también muy antiguas ya y muy sólidas sobre la diplomacia y el conocimiento de la realidad. Yo estoy totalmente de acuerdo. Los militares hemos estudiado siempre que la guerra es el fracaso de la política. O sea, podremos decir si ha sido más o menos, o podemos discutir, unos estarán más de acuerdo o no, en si la guerra ha sido provocada o no. Pero desde luego que no ha sido evitada, por supuestísimo. Porque todas las guerras se pueden evitar. Lo que ocurre es que hace falta, pues, lo que siempre se dice para llegar a un acuerdo. La voluntad de las partes, claro, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quieres? Si tú quieres guerra, aunque yo no la quiera, evidentemente tú con tus medios me puedes hacer daño. Luego entonces es necesario, por eso se dice, no, para el baile tienen que bailar los dos. Pues sí, claro, o sea, tiene que haber, igual que ahora decimos, para que haya paz, pues los dos Rusia y Ucrania tienen que querer. Pues evidentemente sí, claro. Porque si uno no quiere, pues a lo mejor no va a tener la sofisticación de las armas de las que hablábamos antes, pero le va a tirar una piedra y le va a hacer daño. O sea, estoy haciéndolo en plan muy vulgar, pero lo que quiero decir es que el daño sí se puede hacer y la guerra puede continuar. Ahora, hay medios y el Papa Francisco lo ha intentado, y además con algún cardenal que ahora suena mucho también para sucederle, ha intentado la paz, no solo en Ucrania, evidentemente, en todas las partes del mundo. Sí, él hacía un repaso de todos los conflictos. Claro, por supuesto. Lo que pasa es que nosotros, como estamos en Europa, pues hablamos de esta guerra. No hemos hablado para nada de Gaza y Cisjordania, pero eso es otra guerra terrible. O Yemen, o Sudán, y ahora tenemos un conflicto de Irán que vamos a ver en qué se queda, a ver qué es lo que pasa. Pero vamos, la guerra se podía haber evitado y ahora la paz se puede lograr. Bueno, pues confiemos, ¿no? Confiemos que una tregua inicialmente y que después esas conversaciones continúen. La tregua como tal, hay que pensar que a Rusia no le interesa una tregua. Rusia está en este momento ganando y además cuando ha habido incluso expresidentes, jefes de gobierno de distintos países que han reconocido que los acuerdos de Minsk le dieron tiempo a Ucrania a prepararse para la guerra, Rusia en este momento la confianza en la Unión Europea, desgraciadamente, y en la OTAN la ha perdido. Rusia tiene alguna confianza quizás en Estados Unidos o en Trump. En este caso sí podemos particularizar en Trump, porque desde luego en Biden no la tenía. Entonces, por ahí es por donde puede llegar. Evidentemente, Estados Unidos puede hacer que esto vaya a buen término. Pero complicado eso está clarísimo. Complicado. Sí. Bueno, tengamos esa la esperanza siempre. De este repaso que hemos hecho a la seguridad en Europa y a las decisiones que se adoptarán en un futuro más o menos reciente,
¿Nos hemos olvidado de algo importante o crees que hemos hecho un repaso lo suficientemente amplio? Bueno, vamos a ver. Hay una cosa, a mí me gusta, claro, yo estudio siempre para hacer análisis, no es que me ponga en el otro lado, pero sí que intento ver las razones y ver qué es lo que hay. Hay una cosa que, hablando de seguridad, Rusia siempre decía, y que yo como analista reconozco que es así. La seguridad es indivisible. No puedes hablar de la seguridad, sobre todo ahora que está todo tan interrelacionado, la seguridad de uno sin tener en cuenta la seguridad de los demás. Y esa es una de las piezas clave que a lo mejor el Papa Francisco apuntaba por ahí también, que no se tuvo en cuenta a la hora de decir Ucrania puede estar en otra organización de seguridad, en la OTAN, por ejemplo. Sí, claro que sí que puede. Pero ¿eso va a crear una inestabilidad en Europa? Entonces, a la hora de ver, dices, bueno, ¿tú tienes derecho a esto? Sí, claro que sí. Pero si tú pones tu casa, tu edificio se hace más alto, a mí me quitas el sol. ¿Tú tienes derecho a hacer eso? Sí, pero ¿me estás perjudicando? Sí. Entonces, ¿yo puedo decirte que no construyas ahí? No lo sé, eso es lo que hay que negociar. Ahí está la negociación y ahí es donde yo creo que evidentemente se fracasó, puesto que hemos llegado a una guerra. Y estamos peor ahora que hace 3 años, que esa es otra de las cosas. O sea, la continuidad de la guerra, hoy por hoy, no parece que vaya a beneficiar a Ucrania. Entonces, a Ucrania sí que le interesa la paz. Rusia, como está ganando, pues a lo mejor es más reacia, claro. Como no la presionen mucho, pues a lo mejor no acepta la paz, claro. Ya. Bueno, vamos a ver si Ojalá. hay un poquito de suerte y las voluntades se encuentran, ¿no? Y acabamos con este desastre como toda guerra, ¿no? Que es una Sin duda. una auténtica barbaridad. Es muy fácil, ya digo, echar un poco la mirada atrás y ver cómo estamos ahora y cómo estábamos antes, qué es lo que se ha ganado. Que no se ha ganado nada, ¿no? Hay que ver desde un punto cada uno qué es lo que ha ganado y desde luego lo que nos está costando. Porque nosotros, los europeos, no estamos, afortunadamente, no estamos poniendo el capital humano, el que tú antes hablabas, no estamos poniendo hombres en la guerra, pero claro, nos está costando económicamente muchísimo, claro. Y no solo económicamente, políticamente, pero bueno, esos son los análisis, eso nos llevaría a otros análisis. Muy bien. De por qué se ha llegado hasta aquí. Pues, querido Manuel, muchas gracias. Hemos aprendido mucho en este rato. Todos y sobre aprendemos todo, de este intercambio, creo que ha sido un intercambio de ideas. Bueno, la verdad es que se te abre la mirada, que es lo que intentamos nosotros, ¿no? Entender el mundo en el que vivimos de una manera pues lo más clara posible y después cada uno saca sus propias conclusiones. Muchísimas gracias de nuevo, ha sido un placer compartir este rato contigo y desde la Fundación Asisa te estamos muy agradecidos. Muchas gracias. Pues muchas gracias por querer saber mi opinión sobre estas cuestiones y yo de verdad que también siempre cuando hablo, y lo digo totalmente convencido, y siempre veo otros puntos de vista también, a veces se manifiestan del todo, otras veces no, pero luego me ayuda a mí para, como lo que yo quiero es, yo no digo España first, pero lo siento, yo quiero que España mejore. Entonces, para hacer estos análisis y demás, pues yo creo que es muy importante tener en cuenta la opinión de todos y a veces se llevan unas sorpresas porque hay personas que, como puede ser tu caso, que no estás metida en el tema de la seguridad, sí que estás, porque la sanidad también forma parte de la seguridad. Bueno, ahí nos encontramos, ¿no? Hace un año en el Instituto de Debate. Así es, que te agradezco mucho tu participación en él una vez más. Bueno, pues estupendo, gracias y bueno, esta es tu casa. Pues muy amable, gracias a vosotros también.